Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Entre Sesión y Sesión. Soy Asel y esto es Asel Medium Podcast. Hoy, amigos, traemos una figura. Os di a elegir en las redes, colgué en TikTok e Instagram qué personaje queríais que trajera y os di a elegir entre Carlo Acutis y San Benito. Ganó casi por goleada, ganó San Benito. Entonces, bueno, vamos a traer el podcast sobre él, sobre este santo también, conocido relativamente, porque se le conoce mucho por la cruz, la medalla de San Benito, la protección. Sobre todo la gente se queda mucho con lo de va de retro Satanás, ¿no? Pero vamos a adentrarnos más profundamente en la historia de él. Hay almas que nacen en momentos claves de la historia, no para adaptarse al mundo que encuentran, sino para reconstruirlo desde dentro. Y cuando hablamos de San Benito de Nursia, hablamos de una de esas almas. Nació alrededor del año 480 en Nursia, en la actual Italia. En un mundo que estaba perdiendo su forma. El Imperio Romano de Occidente había caído y con él no solo una estructura política, sino un orden espiritual. Las ciudades estaban llenas de ruido, de desorden, de pérdida de sentido. La moral se diluía, la dirección se desvanecía. Y en medio de ese contexto llegó Benito. Desde joven mostró una sensibilidad distinta. No se sentía atraído por lo superficial. Había en él una incomodidad profunda, como si percibiera que lo que el mundo ofrecía no era suficiente. Fue enviado a Roma para estudiar. Allí debía formarse, crecer, convertirse en alguien dentro del sistema. Pero lo que encontró fue decadencia, excesos y distracciones, personas viviendo sin propósito. Y aquí aparece una de las primeras grandes decisiones de su vida: no quedarse. Porque hay momentos en los que el alma entiende que permanecer es perderse. Y Benito eligió no perderse. Abandona Roma y abandona el camino marcado y se retiró a Subiaco. Allí vivió en una cueva en soledad, acompañando solo por el silencio y por sí mismo. Y el silencio real no es ausencia de sonido, es ausencia de distracción. Y cuando eso ocurre, todo lo que lleva dentro aparece. Benito se enfrentó a sus pensamientos, a sus impulsos, a sus sombras, a la tentación, al deseo, a la duda, y aquí comienza su primera gran lucha contra el mal. No un mal externo, sino interno, porque el verdadero combate espiritual empieza por dentro. Se cuenta que en un momento de fuerte tentación se lanzó sobre un rosal lleno de espinas, no como castigo, sino como acto de dominio interior. Decidió atravesar el dolor antes que ceder al desorden. Y eso marcó su camino. Con el tiempo, su presencia empezó a atraer a otros, personas que buscaban algo que el mundo no les daba, y así lo que comenzó como un retiro se convirtió en comunidad. Pero Benito no quiso crear solo un grupo, quiso crear una forma de vida, una estructura que sostuviera la conciencia, y así nació su gran legado, la regla de San Benito, una guía basada en equilibrio. Ora et labora, reza y trabaja, pero en esencia significa conecta y actúa. Porque la espiritualidad no está solo en lo invisible, también está en lo cotidiano, en lo simple, en lo repetido, en lo presente. En cada acción que hacemos puede ser sagrada, si se hace con conciencia. A medida que su comunidad crecía, también crecían las dificultades. No todos comprendían su nivel de disciplina. Hubo envidia, rechazo, traiciones, incluso intentos de envenenarlo. En una ocasión le ofrecieron una bebida adulterada. Benito hizo la señal de la cruz y el recipiente se rompió.
En otra ocasión, pan envenenado lo bendijo y un cuervo se lo llevó. Estos episodios no son solo milagros, son símbolos. Cuando alguien vive en coherencia, lo que no está en esa frecuencia no puede sostenerse. Pero su lucha contra el mal no era solo externa, era constante, interna, consciente. Sabía que el mal no siempre aparece como algo evidente. A veces es pensamiento, impulso, autoengaño. Y por eso su camino no solo era rezar, era estar despierto. Con el tiempo fundó el monasterio de Montecassino, un centro espiritual donde no solo se rezaba, se trabajaba, se estudiaba, se perseveraba el conocimiento. Mientras el mundo se desmoronaba, él construía orden. Y eso también es un milagro. A lo largo de su vida se le atribuyeron muchos otros: sanaciones, protecciones, liberaciones espirituales. Pero uno de sus mayores dones era el discernimiento, ver claro, detectar lo verdadero de lo falso. Una de las mayores protecciones que existen. Porque cuando ves claro, no necesitas luchar tanto, simplemente no entrenas. También se dice que tuvo visiones, que percibía almas, intuía el tránsito después de la muerte, que comprendía que la vida no terminaba en el cuerpo. En una de sus experiencias más profundas, percibió el mundo entero contenido en un rayo de luz, una comprensión de unidad, de origen continuo, de que todo está conectado. Y esto no lo enseñaba como teoría, lo vivía. La cruz de San Benito, con sus inscripciones, recoge su visión espiritual en forma de oración. La cruz sagrada sea mi luz, no sea el mal mi guía. Apártate de mí, no me ofrezca vanidades. Pero más allá de las palabras, esto era una declaración interna: elegir la luz, rechazar el desorden, mantener la conciencia, porque la oración real no es repetir, es posicionarse, es decidir desde dónde vive. Hacia el final de su vida, Benito ya no era solo un hombre, era un eje, un punto de estabilidad en medio del caos. Sabía que su final se acercaba pronto y no tuvo miedo, se preparó, se entregó. Se dice que murió de pie, sostenido por sus discípulos después de recibir la Eucaristía. No cayó, trascendió. Murió alrededor del año 547, pero su legado no terminó. Se expandió, sus monasterios se multiplicaron, sus reglas se extendió, su símbolo perduró. Más allá de todo eso, su energía quedó y sigue viva, porque su enseñanza no depende del tiempo, es universal. Orden interior, disciplina constante, silencio como camino. Y en un mundo lleno de ruido, su mensaje es más actual que nunca. No estamos llamados a retirarnos a una cueva, pero sí a crear una dentro. Un espacio interno donde puedes escucharte, donde puedes ordenarte, donde puedes elegir. Porque al final, eso fue lo que hizo Benito, eligió. No ser arrastrado por el caos, no ser dominado por el impulso, no ser definido por el entorno. Eligió ser consciente, y esa es una de las formas más altas de libertad. Así que quizá la verdadera protección no está en un símbolo, sino en tu coherencia. La verdadera oración no está en lo que dices, sino en cómo vives. Y el verdadero poder espiritual no está afuera, está en el dominio de tu propia conciencia. Porque simplemente ya no encuentra espacio en ti. Y cuando eso ocurre, algo cambia profundamente, porque ya no vives reaccionando, empiezas a vivir eligiendo, y esa diferencia es abismal. Porque el mundo no deja de ser caótico, las tentaciones no desaparecen, las distracciones siguen existiendo, pero tú ya no eres el mismo. Y eso es algo que San Benito comprendió con una claridad extraordinaria. El verdadero camino espiritual no consiste en eliminar el caos, sino en dejar de depender de él. Porque mientras tu paz dependa de lo que ocurre fuera, siempre estarás en riesgo. Pero cuando construyes orden dentro, el exterior pierde poder sobre ti.
Y amigos, eso es soberanía interior. Benito no enseñaba a huir del mundo, enseñaba a no perderse en él. Porque hay una gran diferencia en retirarse y desaparecer. Él no desapareció, se retiró para encontrarse. Luego volvió desde otro nivel de conciencia. Y esto es algo clave, porque muchas veces se malinterpreta el camino espiritual como evasión, como si la solución fuera alejarse de todo, no sentir, no implicarse. Pero no, el verdadero camino no es desconectar de la vida, es habitarla con presencia. Y Benito lo sabía. Por eso su regla no es extrema, no es rígida por rigidez, es firme para sostener la conciencia. Porque sin estructura la mente se dispersa, y una mente dispersa es fácilmente influenciable. Por eso él insistía en los ritmos, en los horarios, en la repetición consciente, no como rutina vacía, sino como entrenamiento del alma. Porque cuando repites algo con presencia, lo conviertes en sagrado. Y ahí está uno de sus mayores secretos. No necesitas hacer cosas extraordinarias para vivir espiritualmente. Necesitas hacer lo ordinario de forma extraordinariamente consciente. Comer pero presente, trabajar pero alineado, hablar pero desde la verdad. Y poco a poco la vida entera se transforma, porque ya no estás dormido en ella. Y aquí aparece algo muy profundo. El despertar no es un evento, es una práctica, es algo que sostiene cada día. Y Benito entendía que sin disciplina no hay despertar estable. Puedes tener momentos de lucidez, pero si no hay estructura, lo pierdes. Por eso creó un sistema, no controlar, sino para sostener. Porque la libertad sin conciencia se convierte en caos, pero la libertad con conciencia se convierte en poder. Y eso es lo que él cultivó, profundo, inquebrantable, no basado en imponer, sino en sostenerse. Y cuando alguien alcanza ese estado, no necesita convencer a nadie. Su sola presencia transforma. Y esto se veía en Benito. No hablaba desde la teoría, hablaba desde la experiencia. Y eso se siente, porque hay una energía distinta cuando alguien vive lo que dice. No hay esfuerzo, hay coherencia. Y la coherencia tiene una frecuencia muy alta, es limpia, es clara, es imposible de falsificar y por eso atraía a tantos. Porque en un mundo lleno de ruido, él era silencio con dirección. Y eso es extremadamente poderoso, porque el silencio no es vacío, es profundidad. Es ahí donde se revela lo real. Y quien aprende a habitar ese silencio empieza a ver más allá de lo evidente, empieza a percibir, a intuir, a comprender sin necesidad de explicación. Y eso es discernimiento, uno de los dones más altos. No creer todo, no rechazar todo, sino saber. Saber desde dentro. Y ese saber no se aprende en libros. Se cultiva en silencio, se cultiva en el silencio, en la observación, en la honestidad con uno mismo. Porque no puedes ver claro fuera si no has visto claro dentro. Y Benito se vio completamente. No se engañó, no se justificó, no se escondió de sí mismo y por eso pudo trascender. Porque el autoengaño es una de las formas más sutiles del mal. No viene como algo oscuro, viene como algo cómodo, como una excusa, como una pequeña desviación que parece inofensiva, pero que poco a poco te aleja de ti. Y Benito no negociaba con eso, era firme, pero no desde la dureza, desde la claridad. Y eso es importante entenderlo. La disciplina verdadera no es castigo, es amor consciente, es elegir lo que te eleva, aunque no sea lo más fácil, es sostenerte aunque te cueste, porque sabes quién quieres ser y eso cambia todo. Y con el paso del tiempo, su enseñanza empezó a expandirse más allá de los monasterios. Porque lo que descubrió no era exclusivo de la vida monástica, era aplicable a cualquier ser humano. Porque todos vivimos en el ruido, todos tenemos tentaciones internas, todos enfrentamos caos en algún nivel y todos tenemos la posibilidad de elegir. Y aquí es donde su legado se vuelve profundamente actual,
porque hoy el ruido no ha desaparecido, ha aumentado. Las distracciones son constantes, la velocidad es mayor, la desconexión interna más profunda, y por eso su mensaje es más necesario que nunca. Crear silencio, crear estructura, crear conciencia, no como algo externo, sino como un espacio interno, tu propio monasterio interior, un lugar dentro de ti donde no entra el caos, donde puedes observar sin reaccionar, donde puedes sentir sin perderte, donde puedes decidir sin presión externa. Y esto no se construye de un día para otro, se entrena, se cultiva, se sostiene, igual que hizo Benito, porque él no nació siendo quien fue, se convirtió. Se convirtió a través de lecciones, a través de renuncia, a través de enfrentarse a sí mismo una y otra vez. Y esto es importante, porque a veces se idealiza a estas figuras como si fueran inalcanzables, pero no lo son. Son ejemplos de lo que ocurre cuando alguien se toma en serio su conciencia, cuando deja de vivir en automático, cuando decide no traicionarse, y esto está al alcance. No es fácil, pero es posible, y cada pequeño acto de coherencia te acerca. Cada vez que eliges la verdad sobre la comodidad, te acercas. Cada vez que sostienes tu energía en lugar de dispersarla, te acercas. Cada vez que te observas en lugar de reaccionar, te acercas. Y poco a poco algo se ordena dentro de ti. Y cuando eso ocurre, empiezas a notar cambios. Tu mente se calma, tu percepción se afina, tu energía se estabiliza y empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a ver patrones, intenciones, verdades ocultas y ya no necesitas luchar tanto porque entiendes. Y cuando entiendes, eliges mejor. Y cuando eliges mejor, tu vida cambia, no por azar, sino por dirección. Y eso es exactamente lo que Benito encarnó, dirección interna. No vivía reaccionando al mundo, vivía desde un eje. Y ese eje era su conexión con lo esencial, con lo real, con lo que no cambia, y ahí está la clave. Porque todo lo externo cambia, todo lo superficial se mueve, pero hay algo que permanece. Y quien se conecta con eso, encuentra estabilidad. No importa lo que ocurra afuera, y eso es libertad real. No hacer lo que quiera, sino no depender de nada externo para estar en paz. Y Benito alcanzó eso. Por eso su muerte no fue un final, fue una transición consciente. No hubo miedo, no hubo resistencia, solo entrega. Porque cuando has vivido en coherencia no hay nada que temer al irte. Y eso también es enseñanza, cómo vivir y cómo morir. Porque ambas están conectadas y quien aprende a vivir con presencia, también aprende a soltar con paz. Y eso, amigos, es maestría. Así que quizás más allá de la historia, más allá del símbolo, más allá de la tradición, la pregunta verdadera es: ¿dónde está tu propio camino? ¿Estás reaccionando o estás eligiendo? ¿Estás disperso o estás centrado? ¿Estás viviendo hacia afuera o hacia adentro? Porque no necesitas irte a una cueva en su ubicado, necesitas un espacio dentro de ti, donde puedas ser honesto, donde puedas verte sin filtro, donde puedas ordenar lo que eres y desde ahí empezar a construir. No una vida perfecta, sino una vida consciente, y eso lo cambia todo, porque cuando hay coherencia hay dirección, cuando hay dirección hay sentido, y cuando hay sentido, la vida deja de ser ruido para convertirse en camino. Y ese camino, como el de Benito, no es para escapar del mundo, es para habitarlo desde un nivel mucho más profundo, donde ya no te pierdes, donde ya no te traicionas, donde ya no te dejas arrastrar, sino que caminas presente, pero firme, consciente. Y entonces sí, el mundo puede ser caótico, pero tú ya no lo eres. Y cuando un ser humano alcanza ese punto, empieza a entrar en otro tipo de comprensión, una que no siempre se enseña abiertamente, porque hay aspectos del camino de San Benito que no se quedaron en lo visible, ni en lo estructural, ni siquiera en lo histórico. Hay una dimensión mucho más profunda, más simbólica, más espiritual, y una tiene que ver con su relación directa con el mal.
no como concepto, sino como presencia. Y esto no es algo que siempre se dice. Aquí quiero hacer un inciso y quiero añadiros que en la mediunidad también pasa. Todos los que decidimos ir por el camino de la mediunidad desde el respeto, desde la mediunidad de sanación, del amor, de la humildad, de la gratitud. Cuando empieza a brillar tu luz, hay resistencias que se ponen en tu camino. Resistencias que no siempre tienen que ser energía, trabas, dificultades que tienes que ir superando, pero siempre te vas encontrando como si algo, una energía, no quisiera permitirte avanzar. Y esto es algo que ya veréis, los que toméis este camino de la mediunidad, os daréis cuenta que cuanto más empiezas a brillar, más trabas te vas a encontrar. Y esto, como decíamos, es algo que no siempre se dice, pero cuanto más consciente eres, más claramente percibes lo que no lo es. Y Benito veía más allá de la forma, veía intenciones, veía energías, y según las tradiciones más antiguas recogidas por San Gregorio Magno en sus diálogos, Benito no solo luchó contra sus pensamientos, también enfrentó manifestaciones directas del mal. Y se habla de presencias que lo perturbaban en la cueva, sombras, susurros, tentaciones no solo internas, sino proyectadas, como si algo intentara romper su enfoque, desviarlo, sacarlo de su eje. Y esto tiene sentido, porque cuando alguien se alinea profundamente, rompe estructuras invisibles. Y lo que se alimenta del desorden no quiere perder ese espacio. Hay relatos que describen cómo el demonio se le aparecía de forma grotesca o incluso disfrazado de algo atractivo, porque el mal no siempre llega como oscuridad evidente, a veces llega como deseo, como justificación, como una voz suave que dice: esto no es tan grave. Y Benito lo detectaba, no desde el miedo, sino desde el discernimiento. Y aquí está una de las claves más profundas de su poder. No luchaba reaccionando, luchaba viendo, porque cuando ves con claridad, la ilusión pierde fuerza. Y eso es lo que hacía, se mantenía en presencia, observando sin identificarse, sin ceder. Y desde ahí el mal no podía sostenerse. Por eso, muchas de sus batallas no eran enfrentamientos como los que la mente imagina, como podemos imaginar, sino como actos de conciencia, actos de firmeza interna, decisiones silenciosas. Y esto es importante entenderlo, porque el verdadero combate espiritual no es dramático, es sutil, es constante, es interno. Y Benito lo vivió así. Ahora bien, entonces, ¿de dónde nace su conexión con la protección? ¿Por qué su figura termina asociándose directamente con la defensa contra el mal? Aquí entramos en otro nivel, y este es el de la transmisión. Porque Benito no solo vivió su proceso, lo codificó. Lo dejó en forma de símbolos, de palabras y de estructuras, y una de las más potentes es la que hoy conocemos como la medalla de San Benito. Pero lo interesante es que la medalla como tal no existía en su tiempo. Lo que existía era la vibración de sus palabras, sus oraciones, sus decretos, frases que nacían no desde la repetición, sino desde la experiencia directa. Y con el paso de los siglos, esas palabras se recopilaron, se estructuraron y se grabaron en un símbolo. La medalla es en realidad un mapa espiritual, una codificación de conciencia. En uno de sus lados aparece la cruz y en torno a ellas unas letras: CSPB, CSSML, ND, SMD. Y en el otro lado, VRS, NSMV, SMQL y VB. No son letras aleatorias, son iniciales en latín, frases completas condensadas, como si fueran llaves, y su significado profundo es este: Crux sacra sit mi lux, la cruz sagrada sea mi luz. Non draco sit mi dux, que el demonio no sea mi guía. Va de retro, Satanás, apártate, Satanás.
Nunquam suade mi vana, no me aconsejes cosas vanas. Sut mala quae libas, es malo lo que ofrece. Ipse venea vivas, bebe tu propio veneno. Pero más allá de la traducción literal, esto es una declaración de posición interna. No es una súplica, es una afirmación. Es alguien diciendo, sé lo que es luz y elijo eso. Reconozco la ilusión y no entro. Detesto el engaño y lo rechazo. Y eso, amigo, tiene poder. Porque el mal no se sostiene donde hay claridad. Por eso, la medalla protege, no por el metal, no por el objeto, sino por lo que representa. La frecuencia que activa a quien la lleva, si está en coherencia. Porque si no hay coherencia, no hay protección real. Y Benito lo sabía, porque sus oraciones no eran largas, eran precisas, directas, casi como decreto, porque no nacían de la duda, nacían de la certeza. Y eso cambia completamente la energía. No es lo mismo pedir protección que ser protección. Y Benito era protección. Porque su mente estaba ordenada, su energía estaba centrada, su conciencia estaba despierta. Y desde ahí no había espacio para lo oscuro. Eso explica algo muy importante, porque su símbolo ha perdurado durante siglos, porque sigue utilizándose, porque tantas personas lo sienten como escudo, porque no es superstición, es resonancia. Cuando alguien conecta con este estado interno, activa esa misma frecuencia, y el símbolo simplemente lo recuerda, lo ancla, lo refuerza. Pero la verdadera medalla está dentro, es tu capacidad de ver, de elegir, de no dejarte arrastrar. Y aquí es donde todo se une, la cueva, el silencio, las tentaciones, las decisiones, las palabras, todo formó parte de un mismo proceso. Convertirse en alguien que ya no puede ser manipulado desde dentro. Y eso es lo que realmente ahuyenta el mal, no el rechazo, sino la imposibilidad de entrar. Porque cuando no hay grieta, no hay acceso, y Benito cerró esas grietas, una a una, con conciencia, con disciplina, con verdad. Y por eso su legado no es solo espiritual, es energético, es vibracional, es real y sigue activo, no como historia, sino como frecuencia disponible para quien decide vivir desde ese mismo lugar. Porque al final no se trata de invocar su protección, se trata de encarnar su estado. Y cuando eso ocurre, no necesitas defenderte tanto, porque simplemente ya no hay nada dentro de ti que pueda ser utilizado en tu contra. Y espero, amigos, que os haya parecido este podcast tan interesante como a mí. Yo soy muy devoto de San Benito, llevo la medalla de San Benito. Quería compartir con vosotros también este santo, ¿no? que tiene tantos devotos en el mundo, y quería que vierais por qué se asocia a la protección. La verdad que la historia es cuanto más curiosa, de cómo se va a la cueva, allí tiene sus luchas. La verdad que fue un santo que tuvo bastantes batallas internas, pero luego quedó su legado. Así que, amigos míos, espero que os haya gustado, espero que los que conocierais a San Benito, si no conocíais toda la historia, pues bueno, pues haya servido para acercaros un poquito más a él, y los que no los conocierais, pues con más razón, ¿no? Que os haya parecido interesante el podcast y os hayáis quedado con un poquito de ganas de más. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente capítulo de Entre Sesión y Sesión. Un abrazo de luz y un beso.